Muy bien, sean todos bienvenidos a este tutorial de este proyecto 1 para la básica superior, en donde pues vamos a analizar la primera semana de este proyecto 1 para pues la Sierra y Amazonía. Esta semana pues gira en torno a identificar los conflictos y problemas que existen en mi entorno. Vamos entonces a chequear la ficha pedagógica para esta semana 1. Está pues en esta parte. Recordemos pues que esta es una ficha mensualizada, ¿no?, del proyecto 1 para la Sierra y Amazonía de Educación General Básica. Entonces aquí tenemos pues la información inicial. Son aquí pues algunos consejos. Tenemos aquí el objetivo de aprendizaje, objetivos específicos, los indicadores de evaluación. Tenemos acá el nombre del proyecto que dice: resolver conflictos me permite convivir en paz y armonía. Bien. Y nos indican que pues en esta semana lo que vamos a hacer es desarrollar un proyecto en torno a la resolución de conflictos de la vida cotidiana relacionado a temas socioeconómicos, ambientales y culturales. Bien, entonces aquí es el producto final de este proyecto 1. Están aquí pues los materiales que vamos a utilizar, pero siempre pues recuerden utilizar lo que ustedes tengan disponible pues en sus casas. Luego acá tenemos pues las actividades de la semana 1 que vamos a abordar en este primer video. Y para esta semana pues están las actividades de asignaturas como lengua y literatura, matemática, ciencias naturales, estudios sociales e inglés. El tema central pues de esta semana, como dijimos, dice identificar los conflictos y problemas que existen en mi entorno. Tenemos acá pues la primera actividad que dice pues la exposición oral, el conflicto. Aquí nos traen pues un texto de introducción. Ustedes pues deben leerlo. Recuerden que en este tutorial nos basamos pues en una sugerencia de las actividades. Ustedes deben encargarse pues de leer el texto que está acá, pues ya que en base a eso ustedes van a poder resolver las actividades. Aquí nos hablan acerca pues una definición del conflicto según pues la Real Academia de la Lengua. ¿Sí? Entonces en base a eso nos piden hacer esta actividad que está acá. Miren, es actividad 1 que es parte pues de esta actividad. Vamos a dar una sugerencia de esta actividad. Y esa pues actividad 1 consiste en lo siguiente. Miren, dice, como vimos en el párrafo anterior, existen varias definiciones de conflicto. Dice, crea tus 3 definiciones propias y escribe un ejemplo de cada una. ¿Sí? Entonces nos piden en esta cuestión nosotros dar una definición propia de la palabra pues conflicto. Bien, y he colocado pues en esta cuestión esta tabla en donde está pues la definición y el ejemplo. Mi primera definición dice lo siguiente, miren, dice cuando dos versiones de software no son compatibles. Miren, es mi primera definición de conflicto. Y un ejemplo, cuando queremos instalar un programa nuevo en un equipo antiguo, existe un conflicto de versiones. Miren, la segunda definición que yo he colocado dice cuando dos formas de calificar una tarea son distintas. Un profesor califica una monografía que ha sido supervisada por otro profesor que ha usado otros parámetros. Miren, a veces pues ustedes hacen una tarea y esa tarea pues es calificada por otro profesor, sí, que tiene pues otra forma de calificar. Pues en este caso puede haber un conflicto, ¿verdad? Entonces es la otra definición que yo he utilizado. Y la tercera dice dos o más ideas que se contraponen, ¿sí? Es decir, que son pues distintas u opuestas. Un ejemplo dice, en una reunión dos integrantes de mi familia no están de acuerdo con seguir el aislamiento a causa del COVID-19. Entonces un ejemplo de pues esta definición que yo he dado de conflicto. Ustedes pueden colocar sus propias definiciones y colocar pues un ejemplo de dichas definiciones. Esto pues en cuanto a este punto 1 de esta actividad. Luego en esta parte pues nos dan algún dato importante. Recuerden que en este video nos vamos a centrar en las actividades. Y ustedes pues deben encargarse de leer todo el documento, sacar la información necesaria que les va a servir pues para realizar sus actividades. Aquí está pues un dato interesante. Ustedes pueden leerlo, hay también un link, pueden seguirlo. Sí, y en la parte de acá pues nos dicen que una de las habilidades básicas que necesitamos las personas es la de la comunicación, o de comunicarnos, ¿sí?, para poder resolver nuestros conflictos, dice. Es decir, expresar emociones positivas, emociones negativas, peticiones, críticas, entre otras. Para desarrollar esta habilidad existen técnicas como la exposición oral. Y aquí nos piden hacer algo interesante, dice, miren. Realiza una exposición oral dirigida a tu familia sobre la importancia del diálogo familiar para la solución de conflictos. Miren, entonces esta parte, recuerden, dice una exposición oral. Si no les pide, realmente que ustedes cojan y escriban esa exposición y la adjuntan al portafolio. Sin embargo, pues sería bueno que ustedes hagan un bosquejo de esa exposición oral y pues la guarden como una evidencia en su portafolio. Y en esta ocasión pues he colocado
tal vez una sugerencia de cómo puede ser pues esa exposición oral que ustedes van a hacerla pues a su familia, ¿sí? He colocado pues aquí algunas ideas que ustedes pueden pues tomarlas en cuenta. Bien, he puesto que el diálogo en familia es muy importante, nos permite conocernos más, además favorece la comunicación en familia, nos permite comprender que todos somos imperfectos y cometemos errores y por lo tanto nos ayuda a ser tolerantes con los demás miembros de la familia. Y lo fundamental es que nos permite solucionar los conflictos y mantener la paz en el hogar. Si eso podría ser parte pues de su exposición oral que ustedes pues deben dirigir a su familia como parte pues de esta actividad. Hasta aquí pues la actividad 1, sí que corresponde pues a lengua y literatura. Vamos a pasar entonces a la ficha para pues revisar esta actividad 2 que justamente titula, miren, potencias de números enteros. Sí, es decir, esta actividad corresponde a matemática. Miren, entonces aquí nos dan una información que ustedes deben leerla. Nos dan aquí los elementos de la potenciación, la base, el exponente. Nos dan aquí pues unos ejercicios pues ya resueltos. Sí, aquí nos dan pues algunas consideraciones. Por ejemplo, aquí dice, miren, cuando la base es negativa, observa si la base se encuentra dentro de un paréntesis o no. Eso es muy importante. Miren, por ejemplo, miren acá. Tenemos pues menos 6 al cubo y como vemos pues el exponente se encuentra fuera del paréntesis, ¿verdad? Miren, en este caso pues se multiplica de esta forma, miren. Sí, va a quedar pues la respuesta menos 216. En este caso, en cambio, menos 5 se encuentra pues al cuadrado y este cuadrado está fuera del paréntesis. Por lo cual, al multiplicar, miren lo que pasa aquí, se multiplican también los signos y queda pues menos por menos y me queda acá más 25, miren. Ahora, en esta parte acá que tengo menos 3 al cuadrado, noten que en este caso pues no hay paréntesis. Por lo tanto, el exponente le afecta solo al 3, no al signo menos. En este caso pues va a quedar, miren, de esta forma la multiplicación. Y aquí queda entonces pues menos 9. Eso es muy importante pues observar si el exponente pues le afecta solo al número o al número y al signo. Miren, sí, eso es muy importante que ustedes pues lo tomen en cuenta. Luego en esta parte dice, recuerda, una potencia de exponente 0 es igual a la unidad. A la 0 igual a 1, 9 a la 0 igual a 1, y aquí está otro número pues elevado a la 0 igual a 1. Simplemente, sin embargo, pues aquí hay que hacer una pequeña pues acotación, ya que bueno, si bien es cierto, todo número elevado a la 0 es igual a 1, pero existe allí una puntualización que hay que hacer, ya que pues no todo número elevado a la 0 es igual a 1, ya que el 0 no cumple pues esa propiedad, ¿sí? Es decir, que el 0 elevado a la 0 no es igual a 1. ¿Sí? Eso pues para que lo tengan presente. Bien, en esta parte nos dan ya pues unos ejercicios, así que los vamos pues a realizar, que está obviamente pues en función de lo que ustedes lean en esta parte de acá y analicen acerca pues de las potencias de números enteros. Vamos entonces a hacer esta actividad 2, que son potencias de números enteros. Los ejercicios. Nos pide pues lo siguiente, mira, escribe en forma de potencia los siguientes productos. Nos dan aquí pues esta tabla. Nos dan pues aquí dos ejemplos, ¿verdad? Entonces aquí recuerden pues que la potenciación es una operación abreviada de la multiplicación. Por lo tanto aquí, si observamos aquí este primer ejemplo, pues aquí se repite pues el 6, ¿no? El 6 está multiplicándose pues justamente 5 veces, ¿verdad? Es decir que el 6 se encuentra, miren, como factor se encuentra pues justamente 5 veces. Ahora, en esta parte pues hay que hacer una pequeña corrección en esta tabla que nos dan. Y que recuerden que la potenciación, este número pues que se encuentra aquí en la parte de acá, que justamente pues en nuestro ejemplo es el 6, indica pues el número pues que se va repitiendo, nos indica eso, ¿no? Pues en este caso vemos que es el 6, ¿verdad? Por lo tanto pues aquí tenemos como base el 6. Y este número que se encuentra pues acá se le llama exponente. Y este número pues indica cuántas veces se repite ese 6 como factor. Y si aquí pues contamos las veces que el 6 se repite como factor, notemos que existen pues 5 veces que se repite el 6. Por lo tanto pues este número no debería ser 4, sino pues 5. Por lo tanto pues nos queda de esta forma, bien, 6 a la quinta. Recuerden, este 5 me está indicando pues la cantidad de veces que se repite la base, que en este caso pues es el 6. Bien, entonces con esta aclaración vamos a pasar al siguiente ejercicio, que en este caso pues vemos que se repite pues el número 10. Por lo tanto en este caso la base es el 10. Y el exponente, este número que va a estar ubicado en la parte de acá, me indica cuántas veces se repite ese 10. En este caso vemos que hay 3, por lo tanto queda 10 al cubo o 10 elevado a la 3. Acá tenemos en cambio pues dos números, ¿verdad? Que se repiten. Tenemos el número, los 6 que son pues 2 y 9 pues, que se repite 3 veces. Por lo tanto en esta parte nos va a quedar
Primero pues el 6, sí, que se repite pues 2 veces. Luego multiplicado al 9, que se repite pues 3 veces. Por lo tanto queda 9 elevado a la 3. Miren. Bien, luego nos piden en esta parte pues hallar el valor de las siguientes potencias. Y nos dan pues justamente esta tabla. En donde pues como vemos ya nos dan pues aquí 3 ejemplos ya resueltos, ¿verdad? ¿Sí? Y nos conviene pues en este caso hacer este que está pues menos 7 al cuadrado. Notemos que aquí este cuadrado pues se encuentra fuera del paréntesis, por lo tanto le afecta tanto al 7 como al menos. Por lo tanto multiplicamos acá de esta forma, miren. Menos 7 y por menos 7. Hacemos la multiplicación en este caso y nos queda pues justamente de esta forma, 49. Y aquí pues al multiplicar menos por menos nos queda pues más. Bien, en esta parte ahora pues tenemos aquí 12 a la 0. Recordemos que todo número elevado a la 0, ¿no? A excepción del 0 pues es 1. Por lo tanto 12 a la 0 nos queda pues justamente 1. Luego aquí tenemos pues 4 a la 1. Me indica entonces que este 4 aquí va a estar ubicado pues una vez. Acá tenemos entonces 5 al cuadrado. Me indica entonces que ese 5 aparece como factor 2 veces. Es decir, 5 por 5. Si aquí nos queda únicamente pues ya multiplicar estas cantidades. 1 por 4. 4 por 5 sería 20. Y 20 por 5 pues sería justamente 100, ¿verdad? Luego en esta parte pues vamos a hacerla pues aparte esta operación, ya que está pues un poco extensa. Vamos a hacerla pues en la parte de acá arriba. Si colocamos entonces aquí en esta parte, miren. Primero pues 6 al cuadrado sería entonces pues 6 por 6. Eso multiplicamos ahora a 2 está elevado al cubo. Por lo tanto ese 2 aparece, recuerden, 3 veces. Pues quedaría entonces 2 por 2 y por 2. Y eso multiplicado pues recordemos que 15 a la 0 va a ser entonces 1. En el siguiente paso lo que hacemos aquí es hacer las multiplicaciones de 6 por 6 sería entonces 36. Por aquí pues nos queda 2 por 2 y por 2. Nos queda pues obviamente 8. Y eso pues justamente por el 1. Bien. Y aquí pues a multiplicar 36 por 8 nos va a quedar justamente pues en esta parte 288. Bien. Ahora pues bajamos la información acá a la tabla y colocamos pues esta parte 36 por 8 y por 1. Y acá pues colocamos el resultado que es justamente 288. Bien, eso pues en cuanto a esta parte de esta actividad. Vamos a pasar a la siguiente parte. Y para esto pues nos piden ahora que nosotros vayamos al texto. Miren, dice vamos al texto de octavo de básica en la página pues 51. ¿Para qué? Pues para poder analizar ahí las propiedades de las potenciación. Miren, que nos van a servir pues para hacer esto que sigue, que consiste justamente pues en aplicar esas propiedades de la potenciación. Y ustedes tienen pues que revisar ese texto para que pues tengan presente pues esas propiedades de la potenciación. Y vamos entonces a hacer esta parte que dice pues escribe en tu cuaderno los siguientes ejercicios de potencias y resuelve, ¿sí? Tenemos pues el literal A, que está pues justamente 3 a la 0 por 3 a la cuarta y por 3 al cuadrado. En este caso vamos a utilizar las propiedades de la potenciación. Miren, vamos pues justamente en esta parte a colocar las propiedades que vamos a utilizar para resolver pues estos ejercicios. Bien, en esta parte pues vemos, como vemos, tenemos una multiplicación de potencias de igual base, ¿sí? ¿Por qué es de igual base? Porque recuerden, aquí vemos que está la base pues 3 en todos. Miren, se repite la base que es 3, por lo tanto pues son potencias de igual base. Y hay una propiedad que me permite pues multiplicar potencias de igual base. Esta propiedad es la siguiente, miren. Tenemos aquí entonces a a la n por a a la m. ¿Eso aquí es igual? A elevado a la n más m. Es decir, cuando multiplico dos potencias de igual base, se conserva la base única y se suma los exponentes, miren, ¿sí? Que son pues en este caso n y m, pues acá se los suma los dos exponentes, miren. Entonces en este caso vamos a aplicar esta propiedad en nuestro primer ejercicio. Entonces quedaría esto de la siguiente forma, miren, igual. Recuerden, aquí metemos pues la misma base, que en este caso pues en nuestro ejemplo es el 3, ¿sí? Y elevamos a un exponente en donde estemos pues sumando los exponentes, que en este caso son el 0, son el 4 y el 2. Entonces vamos a colocarlos pues sumando en esta parte de acá, es decir, quedaría 3 elevado a la 0 más 4 y más 2. Y en la siguiente parte lo que hacemos simplemente pues es sumar estos exponentes y nos queda pues 3 elevado a la 6, miren. Luego pues aquí para poder resolver esta parte lo que hacemos aquí simplemente es multiplicar el 3 6 veces, miren, y eso nos da pues un valor de 729. En eso pues en cuanto al literal A,
pasemos ahora a literal B. Y en este caso vemos que hay una fracción, o sea, una división de potencias de igual base. En este caso pues aplicamos la siguiente propiedad, que indica entonces que si yo tengo una división o una cociente de dos potencias de igual base, lo que hago en este caso es restar los exponentes. Miren, ¿sí? Este exponente n que está en el numerador va restado al exponente m que está pues en el denominador. Eso vamos a aplicar pues en este ejercicio B. Es decir, que entonces igual a 6 pues mantenemos la base y elevado a un exponente en donde está pues restando el exponente del numerador, que es 5, menos el denominador, que en este caso pues es 2. Y en eso entonces al hacer la operación nos queda pues 6 elevado al cubo, ¿no? Y pues al resolver esta parte de acá nos queda que hay que multiplicar el 6 pues 3 veces, ¿verdad? Por lo tanto queda 216, miren. Pasemos ahora pues al literal C. Tenemos en este caso pues 5 al cuadrado y eso elevado al cubo. En este caso tenemos pues una potencia de potencia y para eso pues tenemos la siguiente propiedad, miren, que indica entonces que si tengo una potencia elevado a otra potencia, lo que hacemos aquí es conservar la base y multiplicar las potencias, miren. Entonces eso vamos a aplicar en este caso de acá. Entonces en este caso pues mantenemos la base, que es 5, y en este caso se multiplica pues el 2 por el 3, es decir, las potencias se multiplican. Eso nos da pues un valor de 5 pues elevado a la 6, y en este caso multiplicamos el 5 6 veces, por lo tanto nos queda 15.625. Eso pues en cuanto a esta parte en donde hemos aplicado pues las propiedades de la potenciación. Luego nos decía esta parte ahora, completar los exponentes que faltan, dice en este caso. Bien, entonces aquí nos dan pues una igualdad, ¿sí? Y aquí en esta parte este 4 pues debe estar elevado a un exponente, ¿sí? Para que justamente pues se cumpla esto, ¿no? Que multiplicando pues 4 al cuadrado por 4 elevado a ese exponente que no conocemos, me dé pues 4 a la quinta. En este caso también vamos a aplicar las propiedades, ¿sí? Y dado pues que en este caso tenemos pues una multiplicación de dos potencias de igual base, sabemos pues que al sumar este 2 con este exponente que no conocemos cuál es, nos debe dar pues 5, ¿verdad? Entonces aquí debemos preguntarnos, ¿qué número debo sumarle pues a este 2 para que me dé justamente pues 5? Miren, ¿sí? ¿Qué número debo sumarle al 2 para que me dé 5? Bueno, obviamente pues va a ser en este caso pues el 3, miren, si da que pues 3 sumado con el 2 me da pues justamente 5 para que se cumpla pues esta igualdad. Bien, el siguiente pues ejercicio sería 8 a la quinta dividido para 8 a un exponente pues que no sabemos cuánto vale, que tenemos que averiguar para que sea pues esto igual a 8 al cubo. Bien, ahora recordemos que una división, que esto de que está aquí pues es equivalente a la división, ¿verdad? Para obtener aquí el 3 es necesario pues restar este 5 con este exponente que está acá, pues que no sabemos cuánto vale, miren, ¿sí? Entonces nuevamente hacemos la pregunta, ¿o qué número debo restarle al 5 para que me dé pues justamente 3? Miren, ¿sí? Entonces en este caso pues obviamente vemos pues que ese valor justamente es el 2, dado que pues 5 menos 2 me da pues justamente 3, miren, ¿sí? Luego pues en la parte C tenemos aquí un 4 elevado a la 8, pero sin embargo pues acá tengo 4 elevado a la 24. Por lo tanto pues eso hace ver que aquí debe haber pues algún exponente que falta colocar. Y si recordamos pues cuando tengo una potencia de potencia, pues aquí se multiplican los exponentes. Por lo tanto hacemos la pregunta nuevamente acá, para que me dé 24, ¿por qué número multiplicamos pues al 8? Recuerden, para que me dé 24, ¿por qué número debemos multiplicar al 8? Bueno, obviamente pues en este caso lo multiplicamos pues por 3, dado que pues 3 por 8 me da pues 24. Bien, tenemos la parte D. Tengo aquí igual vamos una división, en donde pues sabemos que para dividir debemos pues restar los exponentes, ¿no? Este exponente que está acá, que no sabemos cuál es, al restarle a este 7 me debe dar pues justamente 5. Bien, entonces aquí debemos hacer pues la pregunta, ¿no? ¿A qué número debo restarle pues 7 para que me dé justamente pues 5? ¿Sí? Y en este caso pues ese número es justamente el 12, ¿verdad? Ya que pues al restar 12 menos 7 me da pues 5. Bien, así se cumple pues esta igualdad. Y finalmente tenemos pues en la parte E, tenemos un 4 elevado al cuadrado, elevado a la quinta y eso elevado pues a la 0. ¿Sí? Entonces en este caso me piden que determine pues cuál es aquí la solución de esta operación.
Si aquí notamos algo pues muy interesante, aquí se encuentra pues elevado a la 0, ¿no? ¿Sí? Y recuerden pues que de acuerdo pues a esta operación, a esta propiedad, cuando tengo una potencia elevada a otra potencia, pues se multiplican los exponentes, ¿verdad? Eso me hace ver entonces que al multiplicar yo aquí el 2 por el 5, me va a dar pues obviamente 10. Y ese 10 por el 0 me va a quedar entonces pues 0. Y si yo observo pues la siguiente propiedad que decía que todo número elevado a la 0, con excepción del 0, es 1. Entonces en este caso pues yo obtengo llego a la conclusión de que esta expresión es igual a 1, miren. Bien, entonces aquí ya hemos pues resuelto estos ejercicios que nos plantea en esta parte 2, donde pues nos pedían completar los exponentes que faltan en estas 5 expresiones. Así pues ya terminamos esta actividad pues de matemática, que era la actividad 2. Vamos pues a revisar la ficha para ver la actividad 3. Y esta actividad pues titula justamente ciclos biogeoquímicos. Miren, sí, obviamente pues esta actividad se refiere pues a, o corresponde pues a ciencias naturales. Bien, aquí de igual forma nos dan pues un texto de introducción. Aquí ustedes pues deben analizar este texto que habla acerca pues de los ciclos biogeoquímicos. Habla un poco pues de los elementos de la naturaleza, de la importancia de los ciclos. Habla un poco del ciclo del agua también. Desde aquí también un link que ustedes pueden ingresar y revisar mayor información. Y en base a esto pues nos piden aquí primero pues analizar el documento, ¿sí? Y hacer pues estas actividades que están en la parte de acá, miren. Vamos pues a realizarlas, esta actividad pues 3. Y decía, nos piden primero pues analizar el documento. Bien, y en base a que ya analicemos pues el documento, dice pues analiza el texto y dibuje el ciclo del agua y reflexione cómo crees que beneficia este ciclo a todos los seres vivos y no vivos que lo conforman. En este caso pues he colocado el siguiente gráfico en donde pues detalla pues el ciclo del agua, ¿cierto? Ustedes pueden hacer su propio gráfico, basarse en su texto también, que lo pueden tener. Eso realmente pues queda a su propio criterio. Y además pues, nos pedían reflexionar mediante una pregunta que dice ¿cómo crees que beneficia este ciclo a todos los seres vivos y no vivos que lo conforman? En este caso pues he puesto la siguiente reflexión, que dice lo siguiente, dice, miren, nos beneficia enormemente, puesto que sin el ciclo del agua, los seres humanos no podrían acceder a este elemento natural, ya que se volvería un recurso agotable, estando pues en un solo estado, miren, y no recreándose una y otra vez. Entonces la importancia de este ciclo del agua, pues para que pues este elemento pues se mantenga constante. Bien, luego pues nos piden en esta parte contestar algunas preguntas. Bien, dice la primera pregunta, ¿por qué crees que les afectaría a los seres vivos la falta de alguno de los ciclos que conforman la litosfera, hidrosfera y atmósfera? Bueno, en este caso pues yo he colocado la siguiente respuesta. Bien, se afectaría grandemente, ya que gracias a los ciclos biogeoquímicos es posible la vida en el planeta. Si falta alguno de ellos, se pierde el equilibrio en la naturaleza y los seres vivos pueden verse afectados e incluso podrían dejar de existir. Miren la importancia de los ciclos pues biogeoquímicos para los seres vivos, ¿verdad? La siguiente pregunta dice ahora, ¿qué solución propones para que no exista contaminación de los recursos naturales cuando el humano consume para su supervivencia? Y he puesto pues la siguiente respuesta. Es una posible solución, una posible respuesta, ¿no?, a esta pregunta. Dice realizar una campaña de información y concientización sobre el tratamiento de los desechos tanto orgánicos como inorgánicos que consumimos para nuestra supervivencia. Miren, en este caso pues la solución que yo propongo es una campaña tanto de información como de concientización. Miren, ustedes pueden colocar su propia pues solución, la que ustedes crean que puede dar pues o que pueda pues ayudar para que no exista contaminación. Miren, hasta aquí pues esta actividad de 3. Además pues no se olviden que, como indica pues aquí la ficha, ustedes pueden ayudarse de los textos, ¿no? Mira, aquí dicen, puedes ayudarte con el texto integrado del estudiante de Ciencias Naturales, noveno de básica superior, en las páginas pues 255 y 256, dice. Miren, ustedes pueden ayudarse con esa información para que pues les ayude a realizar sus actividades. Miren. Bueno, luego tenemos pues aquí la actividad 4, que dice pues justamente auge en la industria y cambios en las condiciones de vida. Miren. Luego nos dan en esta parte pues alguna información y nos piden pues justamente leer el texto. Miren, justamente dice un texto que se llama pues Mundo en el siglo XIX. Dice del texto integrado del estudiante de estudios sociales
de décimo de básica superior. Nos dan pues las páginas. Sí, además pues aquí también hay un link, ustedes pueden irse a ese link y ver pues más información para poder realizar esta actividad. Miren. Entonces dice, en base en lo analizado en el texto anterior, se realiza el siguiente esquema denominado puntos de brújula, se llama este esquema, ¿no? Que vamos pues justamente a realizarlo, ¿no? En este caso pues nos dan aquí una instrucción de cómo hacer pues este esquema, ¿no? Bien, entonces primero que nos pide pues el proceso para hacer este esquema, ¿no? Que se llama pues puntos de brújula. Es justamente pues dibujar esta parte, ¿no? Los puntos cardinales, ¿sí? Y nos dicen que pues que en esta parte del norte vamos a contestar la pregunta de qué necesito saber o averiguar acerca de los avances científicos. Miren, si recuerden, es en base al texto que ustedes van a leer de décimo de básica de estudios sociales en las páginas pues 16 a la 18. Miren, que habla pues acerca de los avances científicos. Miren, entonces en este caso ya esta pregunta que nos plantean, que la ponemos pues en el norte, que decía pues que necesito saber o averiguar acerca de los avances científicos, yo he colocado pues la siguiente. Miren, ¿qué nuevos avances se han suscitado en la actualidad? Tal vez en qué medida benefician a la humanidad estos avances. ¿Son amigables con la naturaleza? Miren, eso colocado pues en el norte. Luego en el este nos decía, ¿qué me gusta de este tema? ¿Cuál es el lado positivo sobre el auge de la industrialización? Yo he colocado pues lo siguiente. Puedo conocer los nuevos avances de la industria. Además, el lado positivo es que simplifican enormemente la vida de las personas. Bien, estos avances, ¿verdad? Luego, pues, en el oeste, ¿qué te preocupa sobre este tema? ¿Y cuáles son sus inconvenientes? Yo he colocado, me preocupa que los avances en la industria perjudiquen el medio ambiente. Y además, pues, los inconvenientes pueden ser los intereses que se crean sobre los avances científicos. No siempre pues hay intereses de por medio, intereses económicos, pues sobre pues de los avances que salen, ¿verdad? Luego pues en el sur nos ponen aquí cómo influenció la revolución industrial en nuestra vida cotidiana contemporánea. Y he colocado entonces que influenció grandemente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, pues las nuevas formas de transporte y comunicación, ¿no? Esas formas pues nacieron a partir pues de esta revolución industrial. Bien, así pues he realizado yo este esquema, ¿no? Que se llama pues puntos de brújula. Ustedes pueden realizar su propio esquema, pero pues sus propios o pues su propio pues criterio en este esquema. Bien, luego tenemos aquí la actividad pues 5, que es una actividad de inglés. Vamos pues a subirla en un video al canal. Ustedes pueden estar atentos a ese video. Y si vemos aquí, ya hemos acabado pues con estas actividades para esta semana, para esta primera semana de este proyecto 1 de básica superior. Miren, bien, espero pues que les haya servido este video tutorial. Gracias a todos por visitar pues el canal y los espero pues en el próximo video tutorial.